En nuestro estudio del día de hoy nos encontramos en la aldea de Magdala. Estas son las excavaciones de un parque arqueológico que se llama Magdala, Parque de Magdala, en el norte de Israel, en Galilea. Estamos a la orilla del mar de Galilea. Ahí ustedes pueden ver el mar. Y esta aldea de Magdala es muy importante en el relato de los evangelios, ya que de esta aldea es nada menos de donde surge un personaje muy importante en la historia de los evangelios, la mujer, una de las mujeres más importantes en la narrativa de los evangelios, principalmente porque fue la primera mujer en ver a Yeshua resucitado. Estamos hablando de la famosa María Magdalena, que tanto se ha escrito a lo largo de la historia de este personaje muy importante en el ministerio de Yeshua, María Magdalena. Y esta aldea de Migdal o Magdala es de donde era María Magdalena, que su nombre sería Miriam de Migdal. Así que bueno, estamos aquí viniendo, ya que la sección que estudiaremos en el Instituto Bíblico, en la sección del nivel avanzado, las letras rojas, las palabras de Yeshua en rojo, las vamos a grabar desde este lugar, ya que en el capítulo 16 se menciona que vino Yeshua a Magdala. Aquí es a donde vino Yeshua y es desde aquí donde dijo las palabras en rojo que estudiaremos en esta sección. Así que aquí nos encontramos y esto que les voy a enseñar aquí es una piedra que se encontró en este lugar. De hecho, cuando comenzaron las excavaciones en este lugar, se encontró esta piedra, que es una piedra que tiene elementos muy judíos del templo en Jerusalén. Tiene en esta parte de acá unas ruedas que probablemente son una referencia a los carros de fuego que vio el profeta Ezequiel. Y pues este es uno de los más grandes hallazgos que se hicieron en Israel cuando comenzaron las excavaciones de este lugar, que no se pensaba que se iban a encontrar todas estas maravillas arqueológicas. Este lugar se compró únicamente con el objetivo de hacer un hotel, y cuando empezaron a excavar este lugar con el propósito de comenzar la obra del hotel, pues se encontraron con uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en los últimos 50 años en Israel, que es las ruinas de la antigua Magdala, una aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea, y uno de los hallazgos más importantes dentro de este parque arqueológico es la sinagoga de Magdala. En los evangelios se narra que Yeshua enseñaba en las sinagogas de Galilea. En toda esta región Yeshua anduvo enseñando, de modo que aquí podemos tener la seguridad de que Yeshua en algún momento enseñó en esta sinagoga. Y estas son las ruinas. Ahorita vamos para allá para que las vean. Y ya habíamos en algunos otros episodios de esta serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, ya les había mostrado un poco de estas ruinas, pero el día de hoy les voy a mostrar algunas otras cosas que no les mostré anteriormente. Y desde aquí grabaremos el estudio del día de hoy. Así que aquí andamos, estas son las ruinas, y esta es una de las sinagogas mejor conservadas, si no es que la mejor conservada de la época de Yeshua. Aquí podemos ver las ruinas, ¿sí? Vengan para acá, corran. Y bueno, traigo aquí a un grupo de turistas, un grupo de estudiantes que vienen a recorrer esta región.
y también les estoy enseñando las ruinas en este momento. Bueno, miren, estas son las ruinas de la sinagoga. Se dice que esta parte que está aquí, esta sección de aquí, bueno, es probable que esta sección era la escuela de la aldea donde enseñaban a los niños, porque en una aldea donde había una sinagoga y todo, la costumbre era que el rabino o había maestros especializados para los niños, donde les enseñaban la Torá, los profetas y todo eso. Entonces aquí en toda sinagoga había un lugar así. Después esta era la parte central de la sinagoga. Miren, ahí está la piedra, ¿ya la vieron? Como la que vimos allá. Ahí está. Esa es la réplica y la otra es la de verdad. No, las dos son réplicas. Porque la otra está mal hecha y esta está bien formada. Pero no, la original la tienen en el Museo de Israel. Sí. Y miren ahí los muros. Si pueden ver los muros, todavía esa pintura que tiene ahí es fresco original, o sea, es pintura original de la época de Yeshua. O sea, tú te imaginas encontrar un pedazo de muro todavía con pintura de la época de hace 2000 años. ¿Te imaginas lo que es eso? Es increíble esto. Vengan para acá y van a ver el azulejo. El azulejo de la sinagoga. El azulejo original. Este es azulejo original. Y bueno, pues todo esto son las ruinas de Magdala, y de hecho allá en la parte del fondo tienen una especie como de establo con unos burritos y tienen un camello por ahí. Y entonces pues lo que tratan de hacer es recrear cómo era Magdala en aquellos tiempos. Ahí en la parte de allá hay también restos de mikves, que son para hacer las tevilot o los baños rituales, el equivalente en el cristianismo a los bautizos. Y pues todo esto son las ruinas de Magdala. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ir ya a ver hacia aquel lugar donde están construyendo un lugar como de oración, y desde allá vamos a hacer nuestra grabación. Seguimos grabando aquí en la aldea de Magdala, y aquí tenemos algunos otros actores de nuestra introducción del día de hoy aquí en esta aldea. Y pues dentro de el proyecto de recreación de cómo era la vida en Magdala hace 2000 años, pues también aquí se trajeron estos animalitos típicos del lugar para que la imaginación vuele y pueda transportarse más fácilmente a los tiempos de Yeshua en aquella época, que vendría a este lugar a enseñar la importancia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todo esto es la ubicación de la antigua aldea de Magdala. Aquí vemos más ruinas de lo que era la aldea. Y bueno, pues aquí, de acuerdo a lo que dice por aquí, que estas ruinas son un poco más antiguas, y pues aquí lo que se estima que esto era la parte original, una aldea todavía mucho más antigua, entre el año 332 al año 63 antes de Cristo,
fue que estas ruinas son de esa época, o sea, estas ruinas todavía son más antiguas que el resto de las ruinas, que ya serían de la época de Yeshua. Allá de donde venimos, ese techito que está allá es el de la sinagoga. Entonces toda esta zona ya sería todavía más antigua. Y allá al fondo, el mar de Galilea. Seguimos en nuestra introducción de esta primera parte del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, con la serie Las Letras Rojas, el nivel avanzado del Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Continuamos. Y bueno, vamos a entrar al interior ahora de esto que construyeron aquí en Magdala. Esto es nuevo, totalmente reciente. Estoy en el año 2014 y esto, pues acaban de terminar la construcción de esta capilla para representar el ministerio de Yeshua y sus 12 apóstoles. Y bueno, pues el diseño que hicieron sí es bastante impactante, sobre todo porque por el tipo de materiales que usaron, por la vista, que eso es justamente lo que trataron de recrear. Trataron de recrear a Yeshua aquí en la barca. De hecho, estos escalones y todo este azulejo que ustedes ven acá es una representación del mar. Aquí está la barca y este ventanal da al mar de Galilea. De manera que lo que trataron de recrear es aquí a Yeshua enseñando desde la barca y aquí hacia las multitudes que vienen acá. Esto es lo que los arquitectos trataron de recrear en este lugar. Y bueno, pues para que vayan conociendo estos lugares y lo que se ha hecho en recordatorio de aquel que predicó en este lugar. Vamos a continuar con lo que enseñó aquí en Magdala en este capítulo. Muy bien, pues ahora sí nos vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, y a partir del versículo 2 están registradas letras en rojo, ¿ok? Dice en el versículo 1: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y bueno, antes en el versículo 39 del capítulo 15 dice: entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Y bueno, justamente con ustedes grabé el episodio pasado, en el capítulo 15. La última parte del capítulo 15 nos habla de la alimentación de los 4000, que fue en la región de Betsaida. ¿Se acuerdan? Y bueno, pues aquí a mi audiencia que va a escuchar este video, estoy una vez más con los estudiantes con los que grabé el capítulo 15. Están aquí mis hijos, están unas amigas de mis hijos y nuestras, y estamos aquí ahora en la región de Magdala, que se menciona aquí. Versículo 39 del capítulo 15. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí estamos en Magdala, esto es Magdala. Vino de allá de Betsaida, donde estuvimos en Betsaida, es de aquel lado. Entonces vino de allá, llegó acá. ¿Y qué pasa cuando llega aquí a Magdala? Cuando llega aquí a Magdala dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Así que, ¿qué se lleva a cabo en este lugar? Que vienen con Yeshua a tentarle los fariseos y los saduceos. Y es muy común oír hablar de los fariseos y de los saduceos. Pero, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los fariseos y los saduceos eran dos corrientes judías o dos sectas judías diferentes en la época de Yeshua. Los saduceos era la clase privilegiada, la clase alta en tiempos de Yeshua.
Los saduceos eran la clase gobernante, la clase aristócrata, digamos que los sacerdotes, gente que vivía muy acomodadamente, era gente intelectual, era gente que consideraba la Biblia solamente desde el punto de vista ético. Para los saduceos la Biblia era simplemente un conjunto de principios éticos, morales, de cultura, de identidad nacional, y básicamente eso era aplicar los principios de la Biblia a los tiempos que vivían. Ellos aceptaban únicamente a la Torá, los libros de Moisés, lo que es el Pentateuco. Para ellos eso era únicamente lo que tomaban como inspirado, todo lo demás no le daban la misma autoridad que la Torá. Los fariseos eran más bien los líderes del pueblo, eran los que estaban más con el pueblo, eran los maestros de la época, pero no todos los fariseos eran iguales. Dentro de la escuela farisea había 7 diferentes divisiones o 7 escuelas de pensamiento fariseo que todos eran diferentes. ¿De dónde surge esto? Bueno, los fariseos, la palabra fariseo viene del término hebreo parushim. Los parushim eran como los separados. Desde la época de los griegos, desde la época de del imperio griego, que trató de asimilar a todas las naciones y trató de que la filosofía y la religión griega se impusiera a todas las naciones y se cumpliera el sueño de Alejandro Magno. ¿Han oído hablar de Alejandro Magno? Bueno, Alejandro Magno tuvo el sueño de hacer un mundo unido basados en principios humanistas. Para Alejandro Magno todo el propósito del hombre y todo tenía que ver con el humanismo. Déjenme ver si estoy checando aquí el nivel del audio. Bueno, entonces todo tenía que ver con el humanismo. Todo tenía que ver con ver al hombre como el centro del universo, que todo girara alrededor del hombre. Esa es en esencia la filosofía griega. Si todo gira alrededor del hombre, si tu pensamiento es que lo más importante en el universo y en el mundo es el hombre, el ser humano, su realización, su satisfacción, entonces si tú tienes ese tipo de filosofía de pensamiento, ¿cómo crees que va a ser tu vida? ¿Qué clase de vida vas a tratar de vivir? Si lo más importante es el ser humano y la realización y la satisfacción humana, ¿cómo será tu estilo de vida? Egoísta. ¿Perdón? Muy egoísta. Muy egoísta, muy hedonista también. El hedonismo es la filosofía de vivir solo para el placer, de vivir solo para obtener placer, solo para disfrutar, comamos y bebamos, mañana nos morimos, tú realízate, tú disfruta, eso es lo importante, el clímax del ser humano, ¿no? Esa era la filosofía griega y muchos, en la época de Alejandro Magno y después, muchos pueblos pues les gustó. Pues aquí no le gusta vivir solamente para sí mismo, aquí no le gusta el egoísmo, somos por naturaleza egoístas, ¿no? Entonces muchos agarraron esa corriente doctrinal y en Israel especialmente, que el pensamiento hebreo de las escrituras es que el ser humano no es el centro del universo, sino quién es el origen del universo, quién es el más importante del universo, no es el hombre, es Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Dios creó al hombre para servir al Creador, a su Creador, para vivir conforme a los mandamientos del Creador. Así que la filosofía griega y la filosofía del pensamiento hebreo son contrarios. El pensamiento griego es vive para ti, el pensamiento hebreo es no, vive para el Creador. Tú no eres el Creador, tú eres una criatura y tú vives para servirle a Él. Entonces en esa época de influencia griega hubo muchos judíos que les gustó la filosofía griega y quisieron asimilarse o ser parte de la filosofía griega, pero los que quisieron separarse, los que no quisieron asimilarse, los que quisieron ser diferente y los separatistas, por llamarles de alguna manera, se convirtieron en los fariseos. De ahí surge la secta de los fariseos, por eso el término los parushim, que es los separados. Se separaron, querían mantenerse apegados a la fe de sus antepasados, a la fe de las escrituras, y de ahí surge la secta de los fariseos. Ellos se convierten en los intérpretes de las escrituras
De hecho, los saduceos también, que quisieron en cierto sentido ser parte de toda esta filosofía, que son la clase dominante ya en tiempos de Yeshua, por este tipo de pensamiento, de pues tú disfrútala y gózala y solamente usa la Biblia como una cuestión intelectual, cultural, pues ellos eran los que estaban de alguna manera asociados con los romanos, porque aunque Roma conquista a los griegos militarmente, Grecia conquista a Roma filosóficamente. Es decir, el pensamiento romano es el pensamiento griego, la filosofía y la manera de pensar de Roma básicamente es la filosofía griega, ¿ok? Que obtienen el poder, que tratan de gobernar toda esta región y por cuanto los fariseos, que ya dijimos justo se querían separar de eso, entonces ¿cómo creen que sería la relación entre los fariseos, que no querían tener nada que ver con la filosofía griega, y los saduceos, que eran intelectuales y que querían el poder? ¿Cómo creen que era la relación entre fariseos y saduceos? Pues obviamente de choque. Si los saduceos no creían más que en las cosas de esta vida y el materialismo, y no creían en cuestiones de espirituales y de los ángeles y de la resurrección de los muertos, y todo lo que los fariseos enseñaban era el mundo por venir y la resurrección de los muertos y los textos de los profetas y la era del Mesías, pues entonces, ¿cómo sería la relación entre fariseos y saduceos? Pues de choque, de oposición. Unos eran los humanistas, los de pues vivamos acá, disfrutamos, y los fariseos eran los de no, tenemos que separarnos, tenemos que vivir para el porvenir, para la resurrección de los muertos, etc. Hubo una ocasión en que Pablo, sabiendo las diferencias que había entre saduceos y fariseos, en una ocasión que se unen fariseos y saduceos para cuestionar al apóstol Pablo, Pablo saca el tema de la resurrección y hace que se pongan a pelear entre ellos, y él sale como que se escapa y los pone a pelear entre ellos. Entonces aquí vemos un acontecimiento similar, en que vienen saduceos y fariseos juntos a tentar a poner a prueba a Yeshua. Esto nos muestra que no serían estos fariseos que vienen con los saduceos, debe haber sido un tipo especial. Voy a tratar de apartar aquí un poquito el aire para que no se meta en la grabación. Voy a tener aquí la Biblia en mi corazón para tratar de cubrir el aire, ¿ok? Bueno, entonces estos fariseos y saduceos que se mencionan, como ya les digo, había 7 escuelas diferentes de fariseos. Había líderes dentro de la escuela fariseos, había diferentes niveles. Si pudiéramos llevar lo que era el fariseísmo de hace 2000 años a la época actual, el equivalente actual sería el judaísmo ortodoxo, ¿ok? Aquí en Israel, bueno, aquí nuestras estudiantes del día de hoy han estado ya una temporada en Israel, entonces a estas alturas ustedes ya más o menos se dieron cuenta cómo es la población en Israel, ¿no? Está la gente religiosa, está la gente secular. ¿Qué porcentaje ustedes calculan que será religiosa y qué porcentaje no serán religiosos aquí en Israel? De cada 10 israelíes, ¿cuántos serán religiosos y cuántos no serán religiosos? Calcúlenle. 1 o 2 religiosos, bueno, fueron muy bajos quizás porque han estado en kibbutz, han estado en áreas no muy, que no hay mucha gente religiosa, pero el estimado es alrededor de 30% de gente es religiosa, alrededor de 70% es secular. ¿Ok? Ahora, 3 de cada 10 son religiosos, 7 de cada 10 no son religiosos, muchos de ellos incluso son hasta ateos o ya no creen en Dios ni nada. Es algo similar a la época de Yeshua. Digamos que la gente secular y todo, bueno, había mucho más gente religiosa en aquella época que ahora, pero de alguna manera los que ya se querían asimilar serían un poquito como los saduceos, aunque guardaban ciertos aspectos de identidad judía. Es decir, aquí en Israel actualmente, aunque alguien sea secular y aunque sea ateo, aunque no sea religioso, de alguna manera en la fiesta de Pascua, en Pesaj, se juntan con la familia y hacen las cuestiones como si fueran religiosos, pero nada más lo hacen como por tradición, ¿me entiendes? Es igual en la época de Yeshua. Entonces, dentro de las escuelas fariseas había también diferentes niveles, como ahora. Dentro del mundo ortodoxo, actualmente,
existen diferentes niveles de ortodoxia. Están los neo-ortodoxos, por ejemplo, que son un poquito más los que tienen la kipá como tejida, que son tipo que de alguna manera se involucra más con el mundo secular, o sea, hay más interacción. Y por el otro lado están los ultra-ortodoxos, que ellos viven un poquito más aislados, ellos no están muy de acuerdo con muchas cuestiones de parecerse a las naciones, ¿ok? Entonces era un caso similar. Ahora, si aquí vemos en este pasaje que inicia saduceos y fariseos, pues si había diferentes niveles de observancia dentro de los fariseos, unos que eran más rígidos, la escuela de Shammai, por ejemplo, un rabino de la época que era muy rígido, muy estricto, y estaban otras escuelas un poquito más flexibles. Estaba la escuela de Hillel, que Hillel fue el abuelo de Gamaliel, el que fue maestro del apóstol Pablo. Él era mucho más flexible. Entonces en aquella época también había niveles de ortodoxia, niveles de observancia, los más rígidos y los más flexibles. Si aquí vemos que vienen un grupo de fariseos y saduceos juntos, ¿qué quiere decir? Pues que muy probablemente había ahí cierto compañerismo. ¿Y por qué podía haber cierto compañerismo entre ciertos fariseos y saduceos? Porque si los saduceos era la élite, eran los que gobernaban, eran la gente del poder, pues estos fariseos que andaban con saduceos probablemente también tenían cierto deseo de poder, de influencia, y por eso vienen juntos. Y para estos fariseos y saduceos que pues están viendo desafiado su poder, ¿con quién lo están viendo desafiado? Pues con Yeshua, que está jalando a mucha gente, que está jalando al pueblo, que viene aquí a Magdala, que está jalando a la mayoría de la gente que era pobre en aquella época. Pues ellos sienten amenazado su poder, pues entonces vienen con él. Y pues aquí vemos un grupo de saduceos y fariseos que están temiendo perder su poder, están temiendo que haya un predicador que esté jalando multitudes y les reste poder a ellos. ¿Por qué? Porque ya había mucho descontento. La gente que vivía en estas regiones de Galilea ya estaba muy enojada con la élite en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era gente que ya se había confabulado con Roma, que estaban cobrándole altos impuestos a la gente, que en el templo en Jerusalén pues ya estaba todo muy corrompido. Entonces la gente, había un descontento popular. Entonces surge este predicador que hace milagros, llamado Yeshua, y pues toda esta gente tiene la esperanza de que Él sea el libertador, de que Él sea el que va a quitar toda esta opresión, toda esta diferencia de clases, de la gente pobre y los adinerados y los del poder. Están teniendo la esperanza en Él, y Él está haciendo muchos milagros. Entonces la gente empieza a pensar, este es el profeta, este es el Mesías, este es el que había de venir, este es el que anunció Moisés. Toda la gente tiene la esperanza porque acaba de alimentar los peces y el pan, alimentó a 5,000, luego vimos que alimentó a 4,000, más sin contar mujeres y niños. Entonces está haciendo milagros extraordinarios, sanó un leproso, o sea, está haciendo cosas extraordinarias. Así que, pues ya mucha gente está diciendo, este es el Mesías. Pero vienen aquí los fariseos y los saduceos, y ¿qué es lo que le dicen? Fíjense lo que dice. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Qué son esos arreboles? El cielo se ve rojizo. Dice, en la tarde, si ven que está rojizo el cielo, dicen va a haber buen tiempo, pero si está nublado y está medio rojizo, medio violeta el cielo, dice va a llover. Si ustedes son capaces de determinar el clima por lo que ven en el cielo, dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que ellos vienen a pedirle una señal del cielo. ¿Por qué vienen a pedirle una señal del cielo? Porque, ¿qué no les bastó las señales que estaba dando de alimentar a las multitudes, de sanar a los enfermos? ¿Qué no les bastaban esas señales? Bueno, no les bastaban, ¿por qué? Porque había una tradición en aquella época. Los rabinos enseñaban que por cuanto este mundo fue entregado al maligno, este mundo está bajo el control de Satanás, del diablo, y pues había muchas creencias, ustedes saben,
expulsión de demonios y todas esas cuestiones, y ellos mismos sabían que los demonios podían hacer señales. De hecho, a Yeshua lo acusaban de hacer señales y milagros por el poder del príncipe de los demonios. ¿Me entienden? Porque un concepto que se tenía en la época es que los demonios eran capaces, o los falsos profetas, de hacer milagros aquí en la tierra, de cosas aquí en la tierra. Incluso sanidades, cosas así espectaculares en la tierra. Pero en el cielo, ahí sí no podían hacer señales. O sea que ¿cómo poder distinguir si una señal era de Dios o de los demonios o de falsos profetas? Si era algo de la tierra, pues podía ser un falso profeta. Pero si era una señal del cielo, entonces sí, ahí sí, sin duda, era algo de Dios. Así que por eso es que no les era suficiente la alimentación de los 5,000 ni las sanidades que hacía, porque decían, no, tú por el príncipe de los demonios haces esos milagros. A ver, haznos una señal del cielo y ahí sí ya te creemos. ¿Qué señal podía ser del cielo? A ver, haz que no llueva. Por ejemplo, Elías hizo que no lloviera, o un eclipse, o algo, haz una cosa así impresionante para que entonces digamos, ah, caray, los astros, el universo, las constelaciones, esas sí no las puede manejar ningún profeta falso ni los demonios. Eso sí está bajo el dominio de Dios. Así que lo ponen a prueba. A ver, haznos una señal en los cielos. ¿Y qué les dice Yeshua? Hipócritas. Ustedes saben cómo distinguir en base a los cielos. Ustedes saben, ustedes en base a lo que pasa en los cielos, saben distinguir lo que va a pasar en la tierra. ¿Y no pueden discernir las señales de los tiempos? Traten de pensar por qué les habrá dicho esto. ¿Por qué les habrá dicho, ustedes a través de observar lo que pasa en el cielo pueden saber qué va a pasar en la tierra? Al decirles hipócritas, la palabra hipócrita es como actores, están actuando. Los hipócritas en aquella época eran los actores, así se le decía a los actores que se ponían unas grandes máscaras para pretender algo que no eran. Entonces, en otras palabras, al decirle hipócritas, lo que les está diciendo, ustedes ya saben, pero se hacen. Ustedes no quieren ver. Si con ver el cielo nublado y que se pone así rojizo, saben que va a llover, ustedes deberían ya saber qué va a pasar en la tierra por señales celestiales que Dios ha dado. Ahora, aquí les dice, la generación incrédula y perversa quiere señales, pero señal no les será dada. Es decir, la gente no cree con milagros y con señales. Tenemos prueba histórica de que el pueblo de Israel no ha creído con señales y prodigios y milagros. Tenemos prueba de eso. Pruebas extraordinarias. ¿Qué pruebas extraordinarias en la tierra dio Dios y no creyeron? ¿Qué señales extraordinarias dio Dios? Las plagas, un montón de cosas al sacarlos de Egipto, y los milagros en realidad no han convertido a la gente. ¿Por qué? Porque los milagros, las señales no convierten a la gente. ¿Qué es lo único que puede convertir el corazón del ser humano? Lo único que puede convertir el corazón del ser humano es Salmo 19. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué es lo único que puede convertir el corazón humano? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es puro, es fiel, que hace sabio el sencillo. Es decir, lo único que puede hacer que una persona realmente se convierta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, las palabras de los profetas, son las señales de los cielos de lo que va a pasar en la tierra. Cuando Yeshua les dice, no son los milagros los que convierten, sino es una señal específica. Aquí les da una señal. La generación incrédula y perversa demanda señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, y vean lo que dice, es la que se les va a dar a ellos. La señal del profeta Jonás dice, y dejándolos se fue. Aquí ya les dice claramente, la señal que le va a ser dados a ustedes, fariseos y saduceos, gente incrédula, la señal que les va a ser dada a ustedes es la señal del profeta Jonás. En otro evangelio lo detalla un poquito más, diciendo que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza de un pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el sepulcro y va a resucitar. Ahora, si la señal de la resurrección es la señal para los incrédulos,
para los que están actuando y no quieren ver, y ahí tienen todas las evidencias pero no quieren ver. Entonces, ¿qué pasa con los que no fuimos testigos de la resurrección? O sea, si la señal de la resurrección es para quitar la incredulidad, ¿qué pasa con los que no fuimos testigos de la resurrección? Bueno, para que lo vayan pensando, ahorita vamos a ver por qué dijo esa señal. Pero algo que quiero aquí hacer una reflexión al respecto es que cuando una persona no quiere ver, toma una decisión de no querer ver, de no querer cambiar, aunque le enseñes lo que le enseñes, aunque hagas el milagro que hagas, no va a cambiar, no va a querer ver. En cambio, alguien que no ve y que de todo corazón desea ver, va a ver. Hay una historia al respecto que me llamó mucho la atención y me inspiró mucho, de una mujer invidente, una mujer que no podía ver en Francia, y que le regalaron un evangelio de Marcos, el escrito del evangelista de Marcos, en braille, en escritura braille. Entonces pues ella era lo único que tenía como para leer, y que empezó a leerlo, y ya ven cómo se lee el braille, ¿no? Con las yemas de los dedos empezó a leerlo, y le cautivó tanto el evangelio de Marcos, le cautivó tanto la historia de Yeshua y todo lo que narra el evangelio de Marcos, que ella leía horas y horas y horas con sus dedos, horas y horas pasando por ahí, y ella estaba cautivada con la historia. Pero fue tanto lo que recorría con sus dedos el evangelio, que llegó el momento en que se empezaron a salir callos en los dedos. Le empezaron a salir callos en los dedos de tanto estar repasando el evangelio de Marcos. ¿Y qué creen que es lo que hizo para poder seguir teniendo sensibilidad? Porque ya con los callos ya no sientes. ¿Qué creen que fue lo que hizo para poder seguir leyendo? ¿Con la cara? ¿Perdón? Se cortó los callos. Se fue quitando toda la callosidad y con eso siguió leyendo. Pero llegó un momento en que, imagínense, ya todo ensangrentado ahí, se fue lastimando y lastimando y lastimando tanto las yemas de los dedos, de estarse cortando y cortando, hasta que dañó toda su sensibilidad y todas las terminaciones nerviosas de sus yemas de los dedos, las dañó. Y ya imposible poder seguir leyendo. Y que cuando ya de plano perdió la sensibilidad en los dedos, ya lo último que hizo, en su tristeza de que ya no iba a poder leer, tomó el libro y le dio un beso, ya como para despedirse, como para decir, lástima, ya no voy a poder seguir leyendo. Y cuando le dio el beso, ¿qué creen que pasó? Cuando le dio el beso y sintió las letras, dijo, ¡ay! Sintió las letras con los labios y dijo, ¡wow! Mis labios son más sensibles que las yemas. Y a partir de ahí empezó a leer con los labios. De manera que cada que leía el evangelio de Marcos lo hacía con los labios. Era como estarle dando besos a la palabra de Dios. Y después de eso se convirtió en una súper predicadora que anunciaba la palabra. Al final las preguntas. Entonces, me inspiró, me gustó muchísimo la historia, porque ahí sí, literalmente podríamos decir que es como si esta mujer se quisiera comer las palabras, besaba la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos un ejemplo de una persona que no veía y quiso ver. Está tan desesperada por ver que finalmente terminó viendo. Pero puede haber gente que por más que vea y por más señales, por más milagros, si no quiere ver, no va a ver. Un ejemplo de ello, un hombre llamado Voltaire, un incrédulo, no sé si han oído del famoso Voltaire. Un día Voltaire dijo, aunque se hiciera un milagro en un lugar público y hubiera miles de personas que vieran ese milagro y yo viera ese milagro, yo preferiría dudar de mis sentidos que creer que fue un milagro. A ese grado llegó Voltaire de decir, yo preferiría dudar de mis sentidos que creer que fue un milagro. Este mismo Voltaire dijo, 100 años después de mí, a 100 años de distancia, el cristianismo va a ser
va a ser una historia, o sea, no va a haber más cristianismo y la Biblia va a ser una pieza de museo. Solamente se va a exhibir en museos, se va a acabar la difusión de la Biblia. ¿Y qué creen que pasó cuando Voltaire murió? ¿Qué pasó con su casa? Ustedes lo saben, su casa se convirtió en la Sociedad Bíblica Internacional. Desde ahí se distribuyeron Biblias a Europa. Y todavía hasta la actualidad, la casa de Voltaire es un lugar de distribución de la Biblia. Voltaire pasó y la Biblia continúa. Los cielos y la tierra pasarán, la gloria del hombre pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y al final de su vida se cuenta que cuando Voltaire, en su lecho de muerte, antes de morir, vinieron sus estudiantes, discípulos, y los corrió. Vinieron a visitarlo, tratar de consolarle, y los corrió. Y murió en angustia diciendo, veo pura oscuridad. Que murió diciendo, oscuridad, oscuridad, no veo más que oscuridad. Así terminó la vida de uno de los hombres más incrédulos y más en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo, jóvenes, y me alegra mucho estar dirigiendo este estudio a ustedes, esto es algo que quisiera que recuerden siempre. Que cuando ustedes toman la decisión de no querer ver, no importan los milagros que suceden, si ustedes dicen, no, es que ya no me interesa, es que ya no quiero ver, pues terminarán como Voltaire, en oscuridad. ¿Y qué dice en Apocalipsis que les pasará a los que decidieron ser incrédulos, a los que decidieron no creer a pesar de las evidencias? ¿A dónde serán echados? Dice que serán echados a las tinieblas de afuera, a la oscuridad de afuera, lo que dice, lo que expresa haber visto Voltaire en los últimos días. Aislado, solo, viendo oscuridad. Sin embargo, la mujer que no veía y quiso ver, pues terminó besando y compartiendo la palabra de Dios. Así que bueno, vemos aquí en este relato saduceos y fariseos que se sienten sin duda amenazados en su poder y que vienen a poner a prueba a Yeshua diciéndole, danos señal del cielo y entonces sí te creemos. Y le dice, ¿saben qué? Ustedes solo están actuando. Están poniendo a prueba a Dios. Pero la señal que les va a ser dada es la señal de Jonás. Ahora, la señal de Jonás, así como Jonás pues estuvo 3 días y 3 noches ahí, bueno, también Yeshua murió y resucitó, pero ¿qué pasa con aquellos que no vimos la resurrección? Nosotros no fuimos testigos de la resurrección. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en Magdala? ¿Y por qué estamos creyendo lo que dice aquí? ¿Qué nos hace a nosotros creer más que nunca que Yeshua es quien dijo ser, que Yeshua es el Mesías? ¿Qué nos hizo creer? Bueno, la señal de Jonás. Nosotros hemos creído la señal de Jonás. Es más, nosotros somos el resultado de un hecho parecido a lo que hizo Jonás. No sé si algún día lo habían pensado. ¿Qué hizo Jonás? ¿A dónde fue enviado Jonás? ¿A predicarle a quién? A los gentiles, a los asirios. ¿Y cuál fue el resultado de la predicación de Jonás? Se arrepintieron los gentiles, dejaron la idolatría y se convirtieron al Dios de Israel, se creyeron en ese momento y por eso Dios detuvo el castigo. De manera que ustedes creen que Yeshua, que la predicación de Jesús ha producido en millones y millones de personas a lo largo de la historia, que gentiles, que gente extranjera, gente que no tiene ninguna conexión con el pueblo de Israel, se convierta y empiece a querer obedecer la Biblia? ¿Acaso no ese es un milagro extraordinario? ¿Acaso no nada más somos testigos de millones de personas que lo han hecho a lo largo de la historia, alcohólicos que han dejado de ser alcohólicos, adictos que han dejado las drogas, adúlteros que se han arrepentido y que han vuelto a rehacer su vida y su matrimonio, padres que han vuelto a recuperar a sus hijos, hijos pródigos que han vuelto a casa, en fin, ¿cuántas historias hemos escuchado de personas que por el mensaje de la cruz y de Yeshua han cambiado su vida? ¿Cuántas historias, cuántos testimonios hemos escuchado de esto? Pero el más grande de todos
es que nosotros creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Habrá una señal más poderosa que eso para creer que Él es el Mesías? Ahora, si Él dice que esa es la señal que les será dada a los fariseos y saduceos, ok, si pensamos que actualmente todavía existe ese tipo de pensamiento como de los saduceos y los fariseos actualmente en Israel, ¿existe o no ese tipo de pensamiento de los saduceos y los fariseos? Ok, existe. ¿Cómo creerán ellos que Yeshua es el Mesías? Ellos esperan ver una señal en el cielo. Esa señal no les será dada. ¿Cuál señal les será dada? Cuando los gentiles, cuando vean un montón de gentiles que vienen aquí a Israel y decir, queremos conocer del Dios de Israel, queremos ser parte con ustedes. Cuando vean los fariseos y saduceos de esta generación que Yeshua está trayendo gentiles al arrepentimiento y a la observancia de la Torá y de las leyes que Dios le dio a Moisés, en ese momento creerán que Yeshua es el Mesías. ¿Qué les parece? De manera que es imposible creer en Yeshua aparte de las Escrituras. ¿Cómo podemos saber que así como cuando está nublado va a llover, cómo podemos confiar en cuáles son las señales similares a las de las nubes que muestran que va a llover? ¿Cuáles serán esas señales celestiales que Dios ha dado y que se cumplen en la tierra? Pues las palabras de los profetas. Las palabras de los profetas, todo lo que está escrito en los profetas, todos los tiempos, las situaciones que hablan los profetas se están cumpliendo en la tierra. Entonces, es una necedad y es absurdo decir que Dios no ha dado señales suficientes. O sea, simplemente el que dice que Dios no ha dado señales suficientes para creer, pues entonces simplemente no quiere ver. Porque hay infinidad de señales de los tiempos del Mesías, pero la señal más evidente es de la que acabamos de hablar. Millones de gentiles a lo largo de la historia que se han arrepentido por la predicación de Yeshua. Esa es la señal de señales. Esa es la señal de señales. ¿Qué otro hombre en la historia de la humanidad ha producido que multitudes, que millones de personas cambien su vida de pecado, de maldad, para decidir vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Qué otro hombre en la historia de la humanidad ha producido un cambio tan revolucionario como el que produjo Yeshua? ¿Ha habido otro? ¿Habrá otro hombre en la historia que haya producido un cambio tan espectacular en las naciones como el mensaje de Yeshua? ¿Habrá otro mensaje que ha revolucionado la historia como él? No existe. Entonces, esa es la señal que Yeshua le dice que le daría a los que son incrédulos. Y por último, en la sección final que vamos a estudiar el día de hoy, dice, llegando sus discípulos al otro lado, ahora sí tengo la Biblia en mi corazón y es para proteger el micrófono del aire, pero ahora sí la tengo literalmente en mi corazón. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Oye, a ver, Mateo, trajiste las conchas, los bolillos, los bajé. No trajiste las pitas. Tú los trajiste, no, las tortas, no, nadie las trajo. Híjole, no trajimos pan. Pesaba la levadura y entonces inmediatamente dice, ay, ya nos agarró con que trajimos pan. No trajimos pan. Y dice, y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, bueno, pues a ellos no les había caído el 20 de que no les estaba hablando de pan físico, pero ¿por qué creen que ellos de inmediato lo conectaron con el pan físico? Porque ¿en dónde estaba la mente de los discípulos? En
exactamente en el mismo lugar donde estaba la mente de los fariseos y los saduceos. O sea, por eso Yeshua les dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de ser como ellos. Y al ellos decir, ay, es que no trajimos pan, ¿qué muestran? Pues que justo están en eso. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? O sea, ¿cuál era la búsqueda de los fariseos y los saduceos y estos que estaban afiliados y asociados y venían ahí a tentar a Yeshua? ¿Qué era lo que buscaban? ¿Cuál era su principal interés? ¿Cuál creen? Este mundo, vivir esta vida material. Y así estaban los apóstoles, en bastante tiempo así estaban. Ellos todavía estaban pensando que Yeshua iba a establecer un reinado aquí físico, terrenal. Por eso todo lo que les importaba era quién iba a estar a su derecha y quién iba a estar a su izquierda. Eso era lo que ellos pensaban. Pensaban en cosas terrenales de este mundo, en algo pasajero. Y Yeshua todo el tiempo les está estirando la fe para que vean las cosas de Dios a nivel eterno, que no nada más se preocupen por el pan que perece, por saciar sus necesidades inmediatas. Les dijo, no se preocupen por eso, preocúpense por el pan que para vida eterna, preocúpense por hacer la voluntad de Dios, preocúpense por las cosas eternas, porque todo lo que ustedes ven aquí es temporal. Entonces, después de que vienen estos saduceos y fariseos como, ay, a ver, muéstranos que tú eres el rey, muéstranos, ellos solamente buscaban poder temporal. Y Yeshua justamente después del encuentro con ellos les dice a sus discípulos, ustedes no sean así. O sea, no busquen nada más las cosas de este mundo. E inmediatamente ellos, ay, no trajimos pan. Dice, no les estoy hablando de eso. No les estoy hablando de eso. Y en este contexto que les dice, guárdense de buscar las cosas que estos fariseos y saduceos buscan, de poder, de dominio, de satisfacción temporal. Guárdense de esas cosas. Justo en este contexto que les dice, no sean así, de inmediato se los va a llevar al próximo lugar, donde les va a dar una enseñanza para que dejen de pensar en las cosas temporales. La siguiente enseñanza que les va a dar, por eso es que cada enseñanza que les da era en un lugar en particular. Es decir, él no se le ocurría dar una enseñanza en cierto lugar porque pues aquí nos agarró el día y pues aquí les va a hablar de eso. No, cada lugar tenía que ver con la enseñanza que les iba a dar. La siguiente enseñanza que les va a dar es la famosa pregunta que les hace sobre quién dicen los hombres, quién dicen que es el Hijo del Hombre. Y empiezan a decirle, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros alguno de los profetas que ha resucitado, que ha vuelto a la vida, etc. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y la famosa declaración de Pedro, donde le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. El siguiente episodio es donde sucede eso. ¿Y saben dónde sucede eso? No se pierdan el siguiente episodio. El siguiente episodio lo vamos a filmar en un lugar que se llama Cesarea Filipos. Cesarea de Filipos, que es un lugar espectacular aquí en Israel. Lástima que ya no van a estar ustedes, pero lo tendrán que ver en video, tendrán que ver la continuación de este estudio, porque justamente en el momento que Yeshua aquí en Magdala les advierte a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, guárdense de las cosas de este mundo, de desear el poder, la satisfacción de este mundo. Ya que les dice eso, después de aquí les da la enseñanza allá en Cesarea de Filipos, que es un lugar muy importante para darles esa enseñanza. Y ahí es donde le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque esto no te le reveló carne ni sangre. En ese lugar les va a dar una enseñanza muy importante, no se pierdan el siguiente episodio. Pero antes de terminar, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es la moraleja de este estudio? La moraleja de este estudio, ante un corazón incrédulo, ante un corazón que solamente está dispuesto a creer siempre y cuando me da señales, siempre y cuando me demuestres y siempre y cuando me conviene. Esto muestra que el ser humano decide creer lo que le conviene. Pero dichoso aquel que se da cuenta que lo que le conviene creer son las señales que Dios ha dado a través de los profetas. Cuando tú te das cuenta que eso es lo que te conviene creer, entonces es cuando tu alma va a ser convertida. Cuando
ya no nada más crees por señales, sino crees por lo que está escrito por la palabra de Dios, entonces tu fe va a ser verdadera. En otras palabras, es imposible creer en Él si no es a través de la palabra profética. Si ustedes no conocen la Escritura, es imposible creer como Él dijo que teníamos que creer. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por querernos abrir los ojos. Líbranos de esta actitud de los fariseos y saduceos de esta época que vinieron a tentar y a probar a Yeshua, y ayúdanos a que nos sea suficiente la señal que nos has dado de ver multitudes y multitudes de gentiles que se están arrepintiendo ante el mensaje de aquel que estuvo sepultado 3 días y 3 noches y resucitó para no volver a morir y para llevar este mensaje a las naciones. Lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén.